Continuamos con nuestra serie de Romanos, mis amados. Tenemos 7 meses ya en Romanos. Gracias. Hoy me traje la Biblia que las letras no sé, son como para un ratón, no sé. Entonces no las puedo ver. Y por 7 meses hemos estado estudiando este hermoso libro de Romanos o esta carta de Pablo a la iglesia de Romanos, mis amados. Y hoy terminamos el capítulo 11. Déjeme decirle lo que eso significa. El capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, ha sido toda la doctrina y la teología acerca del plan de redención de Dios para su pueblo. Y del capítulo 12 en adelante, lo que va a hacer Pablo es que nos va a enseñar la parte práctica, cómo ahora que entendimos y hemos aprendido todo esto en estos 11 capítulos, cómo ahora se ve en nuestras vidas. Pero Pablo va a terminar este capítulo 11 de una manera muy interesante y singular, mis amados. Así es que yo le voy a pedir de una vez que vaya conmigo a Romanos 11 y vamos a estar leyendo los últimos versículos que nos faltan, pues ya los otros pastores en las semanas pasadas ya nos han enseñado también acerca de este capítulo 11. Y en el versículo 33 al 36, donde vamos a estar el día de hoy, dice la palabra del Señor. Estoy ahora leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Por eso, a él sea toda la gloria por siempre. Amén, dice el texto de hoy en día. Hoy estamos terminando capítulo 11, esa parte doctrinal, teológica de este libro, mis amados. Y después entonces Pablo comenzará a enseñarnos la parte práctica. Siempre hay un patrón, si usted lee las cartas de Pablo, siempre hay un patrón donde él primero enseña la parte teológica, doctrinal, o sea, el qué y el por qué, y después él enseña la parte práctica, o sea, el cómo, ¿no? Y esto nos enseña, mis amados, nos debe de enseñar a cada uno de nosotros la importancia de las dos cosas, la importancia de conocer la parte teológica, doctrinal, y la parte de cómo ponerlo en práctica. Esto debe ser parte de nuestra vida cristiana cuando estudiamos la palabra del Señor. Porque el cristianismo no debe ser simplemente un activismo religioso lleno de solamente experiencias desconectadas de la doctrina o de la verdad de la palabra de Dios. Eso es incorrecto. Pero tampoco debe ser nuestra vida cristiana un alto entendimiento intelectual desconectado de lo práctico y las experiencias de la vida. En nuestras vidas, mis hermanos, debemos de entender tanto la verdad bíblica, lo que el Señor nos enseña en su palabra, para que entonces afecte nuestro comportamiento. ¿Lo ve cómo trabaja? Ser discípulo de Cristo significa pensar y actuar bíblicamente. ¿Está conmigo? Entonces tengamos cuidado, mis amados, de solo conocer y no poner en práctica lo aprendido. Ya hemos aprendido mucho acerca de Romanos. Tengamos cuidado de simplemente dijimos, uy, qué chévere, estudiamos todo el libro de Romanos en un año y bueno, ya se nos olvidó y no pusimos nada en práctica. Tengamos cuidado con eso porque de eso no se trata. Pero también Pablo sabiamente comienza esta carta de Romanos, mis amados, poniendo el fundamento doctrinal
bíblico, o sea, la enseñanza o la verdad bíblica, y después va a venir a construir sobre él. Este es un llamado a vivir la vida de acuerdo a lo aprendido. Y Romanos 11, 33 al 36, que es nuestro pasaje de hoy, es un puente entre estas dos secciones principales. Después de enseñarnos la doctrina de la justificación, de la salvación, que es por fe, después de enseñarnos acerca de la gracia inmerecida, acerca de enseñarnos de las misericordias de Dios, y antes de enseñarnos a cómo vivir estas cosas o cómo se ven en nuestras vidas, mis amados, Pablo termina esta sección, o está como el puente de una a la otra, con lo que le llamamos una doxología. ¿Qué quiere decir doxología? Doxología simplemente quiere decir cuando damos honor y alabanza a Dios. ¿Okay? Y esta doxología, mis amados, contradice muchas veces nuestro énfasis, muchas veces del cristianismo práctico. Hoy en día, en los últimos quizás 30, 40 años, el cristianismo se ha vuelto bastante pragmático y la gente de repente, ¿qué es lo que quiere? Es lo que les gusta. Buscan las iglesias donde no se enseñe mucho. Yo no entiendo eso de la Biblia. Nomás dime cómo puedo cambiar mi matrimonio. Nomás dime cómo puedo, dame las 3 llaves para ser rico. No, dame. Y empezamos a buscar predicadores o iglesias que predican este tipo de asuntos prácticos, pragmáticos, de cómo cambiar tu esposo en una semana. Y queremos todos ir a escuchar, ¿verdad?, ese mensaje. O cómo hacer dinero, las 7 llaves para el éxito. Y todos queremos eso. Buscamos los libros que son así. Nuestra vida, nuestra mejor vida hoy, y todos buscamos eso, pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Todos queremos saber, ok, pero cómo nos ayuda esta fe y cómo nos ayuda este evangelio. Siempre estamos tratando de ver el cristianismo en términos pragmáticos, mis amados, pero Pablo no se apresuró a simplemente enseñarnos lo práctico. Él en 11 capítulos se tomó el tiempo para que entendiéramos la doctrina, la enseñanza, lo más importante. Porque cuando Pablo nos enseña, lo que Pablo nos está enseñando, es que a menos que entendamos la verdad bíblica, jamás, mis amados, realmente vamos a ponerla en práctica. Y siempre estaremos buscando lo pragmático, lo práctico, mis amados, para poder cambiar nuestras vidas. Y cuando la gente simplemente está buscando esas cosas, mis amados, la realidad es cuando la gente solamente busca lo práctico, sin realmente entender la palabra de Dios, la verdad bíblica, y cuando ellos no entienden esto y solamente buscan algo práctico, mis amados, la realidad es que sin aplicar la palabra de Dios jamás funcionará. Déjame lo repito. Cuando solamente quieres buscar lo práctico, lo pragmático, cómo hacer esto, cómo hacer, dame las 3 claves y se acabó. Cuando solamente queremos eso y no llegamos a entender toda la verdad de la palabra del Señor y solamente nunca llegas a aplicar la verdad bíblica a tu vida, jamás vas a cambiar. Y lo que Pablo nos está diciendo, o lo que nos quiere decir hoy, esta debe ser la perspectiva nuestra o nuestra vida, una vida centrada, o nuestro cristianismo, un cristianismo centrado en Dios. Porque va a haber momentos en la vida, mis amados, que no van a tener sentido. Va a haber situaciones en que te vas a ver obligado a vivir con preguntas sin respuesta. Y es cuando no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Dios, como cantábamos hoy, es digno de ser alabado porque Él sí sabe
lo que está haciendo en nuestras vidas, aunque tú y yo no lo sepamos. ¿Cómo deberíamos responder entonces a esta maravillosa soberanía y grandeza de Dios? Primeramente, punto número 1, alabemos a Dios con todo nuestro ser por su grandeza. Una de nuestras respuestas es alabemos a Dios por su grandeza. El versículo 33 comienza diciendo: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Este versículo, hermanos, está lleno de palabras. Este versículo está lleno de teología, mis amados. Podríamos quedarnos aquí horas examinando estas palabras que Pablo dice aquí. Porque comienza con la expresión qué grande. Y esta palabra grande, qué grande, o esta expresión significa tanto profundo como alto como ancho. Es como un suspiro de admiración. ¡Qué grande! ¿Sí me doy a entender? Y en Romanos capítulo 1 al 11, Pablo ha dado toda la explicación más clara de lo que es el Evangelio, mis amados. Por 7 meses como iglesia, tanto en inglés como en español, hemos estado estudiando la maravillosa gracia, misericordia, justificación, elección, bondad, amor por nosotros, todas esas cosas. Y Pablo es como que Pablo nos ha estado llevando como en la montaña, ¿sí? Hemos estado escalando y escalando, y ahora estamos aquí en el pico de la montaña y podemos observar la sabiduría y la gracia y podemos mirar el conocimiento de Dios en estas cosas, pero a la misma vez estamos conscientes de nuestra incapacidad para entender realmente todo lo que Dios ha hecho y hace soberanamente. Y quizás la mente de Pablo, como la nuestra, está perpleja y sin palabras, pero el corazón de Pablo está lleno, como debería estar tu corazón y mi corazón. ¿Lleno de qué? Lleno de gozo, lleno de asombros, lleno de esa sensación de asombro ante un Dios, mis amados, demasiado profundo y alto, que solo nos queda alabarle por su grandeza. Porque las riquezas de Dios, mis amados, son profundas. ¿Qué significa ser rico? Bueno, ser rico es ser independiente. Ser rico significa ser autosuficiente. Y ser rico significa no tener ninguna necesidad de nada ni de nadie. Y bajo este estándar, mis amados, nadie es verdaderamente rico aquí en la tierra. Porque todas las personas, aunque tengan riquezas materiales, siempre tienen la necesidad de depender de otras personas o de innumerables maneras. En última instancia, el único rico es Dios. Pero sus riquezas, mis amados, no solamente son materiales, aunque Él es el dueño de todas las cosas, dice la palabra del Señor. Pero sus riquezas en este caso son riquezas espirituales que a través de ellas tú y yo, nosotros hemos disfrutado y estamos disfrutando de muchos de sus beneficios. Riquezas como la misericordia de Dios, riquezas de su bondad, las riquezas de su gracia, dice la palabra, la riqueza de su paciencia para con nosotros, el perdón para con nosotros, su amor, la riqueza de su amor, etcétera. Dios es demasiado profundo que no podemos, mis amados, conocer todo de Él. La verdad de Dios es lo suficientemente simple para que un niño pueda beber de ella en lo superficial y no ahogarse. Pero a la misma vez, la verdad de Dios es tan profunda, mis amados, que muchos eruditos pueden sumergirse y nunca llegar al fondo del conocimiento de Dios. Y entre más profundo tú te ahondas en el océano, menos oxígeno existe. Y serás envuelto por el océano o la profundidad del océano, y esto traerá una presión donde ningún ser humano puede sobrevivir. En esas profundidades
de la ruptura. ¿Se acuerdan el accidente que hace poco pasó? Pues las profundidades de Dios son aún mayores. Y en esas profundidades, mis amados, donde la ruptura de la sabiduría y el conocimiento están, ahí es donde reside Dios. Nadie jamás podrá lograr conocer todo acerca de Dios, mis amados. Tú y yo, así estudiemos la palabra del Señor de Génesis hasta Apocalipsis, una y otra y otra y otra vez por el resto de nuestra vida, jamás llegaremos realmente a conocer todo acerca de Dios. Pues Dios, dice la Biblia, que es inescrutable. No sé, realmente nunca vamos a poder llegar a entenderlo, estudiarlo. Y eso es bueno para nosotros, mis amados, pues precisamente eso es lo que lo hace quien es Él. Él es Dios. Cuando alguien desea conocer a Dios, o si tú deseas realmente conocer más a Dios, vas a tener que estar dispuesto a ahondarte a lo más profundo. Y entre más profundo, vas a tener que tomar la decisión de morir a ti mismo, porque ya no vas a poder, para poder realmente conocer a Dios. Y si no, puedes quedarte en lo superficial como el niño. Esa es la opción que nosotros tenemos. Porque la sabiduría de Dios, mis amados, es profunda. La sabiduría se entiende mejor en cuanto a la relación, en cuanto al entendimiento, ¿cierto? O el conocimiento. El conocimiento es aquellas cosas que sabes o has aprendido. La sabiduría es lo que tú haces con aquello que sabes, ¿sí? Es la correcta aplicación del conocimiento que tienes. En las Escrituras, mis amados, la sabiduría es espiritual, no intelectual. Cuando tú lees acerca de la sabiduría en las Escrituras, no es necesariamente intelectual, sino es más espiritual. Por ejemplo, es una bondad moral, ¿sí me van a entender? Ser sabio es perseguir el fin apropiado por los medios apropiados. ¿Cómo nos volvemos sabios? Pues no nos podemos volver sabios en cuanto a las cosas de Dios por nosotros mismos, sino que es algo que necesitamos pedírselo a Dios. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla, dice Santiago. La verdadera sabiduría, mis amados, proviene de Dios, quien siempre logra el fin apropiado a través de los medios apropiados. Y como hemos aprendido en los primeros 11 capítulos de Romanos, el fin era salvar a su pueblo, el plan de redención para su pueblo. Y el medio que él usó en su sabiduría fue la cruz de Jesús. Y cuando vemos este tipo de sabiduría, cuando vemos este plan de Dios, para muchos no lo podemos entender. El cómo Dios en su sabiduría haya escogido este plan y la manera en que lo llevó a cabo. Pero vean lo que 1 Corintios 1, 22, 25 dice: esto es ridículo para los judíos que piden señales del cielo, y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, esos somos tú y yo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Es ahí la diferencia, mis amados, porque el conocimiento de Dios es profundo. ¿Qué sabe Dios? Pues Dios es omnisciente, dice la Biblia. Dios sabe todas las cosas. No hay nada que Dios no sepa, mis amados. Dios conoce todas las cosas conocidas, desconocidas, conocibles y por conocer. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Dios conoce todas las cosas reales
potenciales y teóricas. Dios conoce todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo supo Dios todas estas cosas? Pues su conocimiento, dice la palabra de Dios, es como parte de quién Él es, y Él es eterno. Entonces su conocimiento es eterno. ¿Cuándo lo supo? Pues Dios nunca ha aprendido nada, mis amados. Ya lo sabía todo en la eternidad pasada. Dios sabía todas las cosas. Y cuando se termine esto que nosotros llamamos tiempo, mis amados, todo lo que pase en la eternidad futura no será nada que Dios no haya ya conocido en la eternidad pasada. ¿Me entendió el trabalenguas? Dios lo sabe todo, mis amados, todo lo sabe. Sabe nuestras intenciones del corazón, sabe nuestros pensamientos, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, mis amados. Jamás vamos a entender, tú y yo, las decisiones ni los caminos del Señor. Decisiones o juicios, dice alguna versión de la Biblia. Se refiere a los decretos o las decisiones que Dios toma o hace. Y cuando hablamos de camino se refiere a lo que Dios hace, o sea, sus acciones. Nunca las vamos a entender tampoco. En el mundo antiguo el gobernante también era el juez, y así es como la Biblia pone también a Dios. Dios gobierna y Él gobierna en justicia. Sus juicios, sus decretos, sus decisiones jamás llegaremos a entenderlos, mis amados. Vea lo que dice Isaías 40:28. Dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Dice: nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Jamás entenderemos el porqué, mis amados. La razón o el por qué una persona pasa por algún sufrimiento o circunstancia. Muchas veces cuestionamos estas cosas, no las entendemos. Pero es de igual manera el por qué jamás entenderemos por qué una persona es bendecida. Queremos cuestionar muchas veces por qué una persona pasa por circunstancias adversas. Pero muchas veces no cuestionamos por qué una persona es bendecida, ¿cierto? Pero de igual manera ni una ni otra jamás lo podemos entender. Porque Dios es el único que conoce todas las cosas. Él sabe el porqué, Él conoce el propósito de todo lo que pasa, y tú y yo no deberíamos cuestionar y mucho menos juzgar a Dios cuando no entendemos por qué Él hace las cosas o por qué pasan, mis amados. Isaías 55, 8, 9 nos dice lo siguiente: mis pensamientos, creo que tenemos Isaías 55 por ahí, o quizás no, pero déjeme leerlo. Mis pensamientos, dice, no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, dice, así mis caminos, o lo que yo hago, están más altos de tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En una ocasión Jesús iba caminando con sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento. Al verlo, los discípulos asumen que quizás la razón por la cual esa persona estaba enferma o estaba ciego era porque quizás había pecado, o que quizás sus padres habían pecado. Es más, ellos se voltean con Jesús y les dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque asumían que la razón de su enfermedad era porque había pecado. La respuesta de Jesús es una respuesta que quizás ellos ni nosotros esperábamos. Porque la respuesta de Jesús es: ni pecó él, ni pecó sus padres. La enfermedad de esta persona, el por qué había nacido ciego desde nacimiento, jamás era un hombre adulto, jamás había podido ver.
¿Por qué? No había pecado, no habían pecado sus padres. ¿Por qué entonces la enfermedad? Dios Jesús dice, esta enfermedad es para gloria de Dios. Es para que Dios se glorifique. Y eso muchas veces como que nuestra humanidad no cabe en nuestra mente. Dices, ¿cómo? Porque asumimos ciertas cosas como humanos. Por eso, mis amados, número 2, debemos de aceptar. Aceptemos en nuestra vida la verdad de la grandeza de Dios, que jamás vamos a poder entender a Dios, porque precisamente eso es lo que lo hace Dios. Y vea lo que dice el versículo 34-35. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Estos versículos, mis amados, nos confrontan o debería de confrontarnos con el hecho de que Dios es Dios y no nosotros. Dios es tan grande que no necesita nuestro consejo y tampoco necesita nuestra ayuda, mis amados. Y lo único que podemos hacer es entonces aceptar la verdad de la grandeza y la soberanía de Dios. Porque nuevamente nadie conoce los pensamientos del Señor. Y esto es una paradoja, mis amados. Porque en un sentido sí podemos conocer algunos de los pensamientos de Dios a través de su palabra, ¿cierto? Inclusive su palabra dice que si el Espíritu Santo está en nosotros, dice que nos da a conocer, ¿verdad?, los pensamientos de Dios. Entonces, de alguna manera podemos conocer los pensamientos de Dios. Pero mis amados, podemos conocer algunos pensamientos de Dios, sin embargo, nunca llegaremos a conocer completamente la mente de Dios. En muchas ocasiones, no nos conocemos ni a nosotros mismos, o no conocemos a otras personas. ¿Sabía que hay personas, o nosotros, hacemos cosas correctas con las intenciones incorrectas? ¿O sabía usted que muchas veces hay personas que hacen lo incorrecto con las intenciones correctas? Pero ¿cómo sabemos? Nadie conoce el corazón ni la mente de las personas, ni de nosotros mismos muchas veces. ¿Cómo entonces queremos tratar de entender la mente o conocer totalmente la mente de Dios? ¿Quién puede, mis amados, conocer los pensamientos de Dios? Solo Él mismo. Jesús conoce la mente y la voluntad del Padre. El Espíritu Santo, por supuesto, conoce la mente y la intención de Dios. Solo Él mismo conoce sus razones, motivaciones, propósitos, caminos, planes, mis amados. Nosotros jamás llegaremos a conocer todas esas cosas acerca de Dios, mis amados. Nadie, mis amados, le puede dar consejo al Señor. Vea lo que dice Isaías 40, si lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Pregunta. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo, instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Por supuesto que no. Pero a veces actuamos como que si estuviéramos calificados para ser consejeros de Dios. Inclusive a través de nuestras oraciones, muchas veces queremos decirle a Dios qué hacer. Wow. No hay lugar, mis amados, para cuestionar por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Es más, yo iría inclusive más allá. Por favor, ámeme al final. Pero yo inclusive iría más allá. No podemos incluso ni lamentarnos por una situación que a veces no comprendemos. ¿Por qué? Porque aquí está la situación. Cuando venimos a entender el Evangelio, cuando venimos a entender la verdad de la palabra del Señor o la verdad de Dios, entonces la pregunta no debería de ser ¿por qué permites que suceden cosas malas a personas buenas? Esa no debería de ser la pregunta.
cuando entendemos realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros y la completa verdad de la palabra del Señor, la pregunta debería de ser: ¿por qué permites que sucedan cosas buenas a personas tan malas como nosotros? Job aprendió esto de la manera más difícil. Si usted ha leído el libro de Job, es un libro muy interesante. Por iniciación de Satanás y permiso divino, por supuesto, Job sufrió más de lo que ningún hombre ha sufrido, por supuesto, excepto Jesús. Pero los amigos de Job, por supuesto, asumieron, ¿se acuerda? Como los discípulos, asumieron que Job sufría porque había hecho un mal o pecado y por eso te está pasando esto, necesitas hacer esto, confesar. Nos parecemos muchos a esos amigos de Job. Pero no había realmente algo que Job pudiera decir: bueno, realmente necesito confesar esto. Al final realmente entendemos que Job sufrió no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto. Pero entonces, cuando Job llega al punto de darse cuenta, de decir: bueno, si no he hecho algo malo, no he pecado, no he hecho esto, ya mis amigos me han dicho todas estas cosas. Bueno, llegó al punto en que quizás él razonó y dijo: bueno, ¿por qué realmente me está sucediendo esto? Y entonces citó a Dios y le dice: a ver, Dios, quiero hablar contigo, porque quiero que me respondas, ¿ok? Imagínense. Quiero que me respondas, ¿por qué si yo estoy haciendo lo bueno? ¿Y por qué si no he hecho algo malo? ¿Por qué me ha sucedido todo esto? Y Dios, porque así es Dios, cuando tú le hagas esa pregunta, Él va a venir a contestarte. A Dios no le sorprende. Si tú un día estás enojado con Dios, tírale todo lo que tú quieras a Dios. Él no se va a molestar, Él no se va a sorprender, ¿ok? Porque nos conoce. Entonces Job hace eso. Y por supuesto Dios viene y le responde a Jacob. Pero la manera en que le responde a Job, lo hace en 4 capítulos del libro. Bueno, antes no habían capítulos, pero es muy largo. Es del 38 al 41. 4 capítulos de Job es la respuesta de Dios para Job. Y su respuesta es una serie de preguntas, mis amados. Y le dice: ok, yo te voy a contestar a ti si tú puedes contestarme una de mis preguntas. Y una de las preguntas, usted lo puede leer solo. ¿Dónde estabas tú cuando formé el universo? Entonces Job, después de que Dios le responde y que se queda así como en el capítulo 42, que es el último capítulo de Job, Job responde entonces a Dios de esta manera: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job responde: soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiadas maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que responderlas, contestarlas. Eso es lo que Dios le dijo a Jacob. A Job, perdón, sigo diciendo Jacob. Job. Y entonces Job dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En otras palabras, ahora finalmente entiendo quién eres tú y quién soy yo. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza. Sentarse en polvo y ceniza era una manera de humillación, sobre todo cuando estabas pasando por una situación muy difícil.
en señal de arrepentimiento. Si nosotros tuviéramos esa actitud de Job y entendiéramos, porque mis amados, Dios no necesita nuestra ayuda. El versículo 35 dice: ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Esta es una cita precisamente de una de las preguntas de Job, en Job 41. Creo que lo tenemos también. Dice: ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Este es el primer principio de la mayordomía cristiana, mis amados. Todo le pertenece a Dios. Dios hizo todo. Dios es dueño de todo. Nunca podemos obligar a Dios a pagarnos o bendecirnos por lo que hacemos o lo que le damos a Dios, mis amados. Es más, es un privilegio servir a Dios, no un derecho, mis amados. Servimos por agradecimiento, por obediencia y no para ser vistos o reconocidos. Dios no nos necesita, mis amados. Dios puede traer un predicador 100 veces mejor que yo. Dios puede traer músicos más excelentes, que ya estos tipos son excelentes, pero Dios aún puede traer a otros mejores. Y así en otras áreas de su iglesia. Dios no realmente nos necesita. Él puede hacer lo que Él quiera, mis amados. No damos financieramente por necesidad o para sentirnos bien con nosotros mismos, y no damos por hacerle un favor a Dios o a su iglesia, o no damos para que entonces Él nos bendiga con más. Mis amados, Dios no necesita nuestra ayuda. Él puede levantar personas y Él puede financiar sus proyectos como Él desee. Y yo lo he visto. Nos da la oportunidad a ti y a mí de tener la bendición de poder servirle y de poder ser parte de lo que Él está haciendo en su reino. Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados, que nuestro corazón no nos descalifique. David deseaba construir el templo para Dios y Dios no se lo permitió. Más bien le dijo que su hijo lo iba a construir. Lo que sí le permitió a David era recolectar una ofrenda. No se preocupe, no vamos a recolectar otra ofrenda. Pero le permitió colectar una ofrenda con el pueblo. Y es interesante que cuando usted lee la historia, esta historia en Crónicas, dice que el pueblo de Israel dio generosamente, con sacrificio y con alegría. En Primera de Crónicas 29:14, después que se colectó toda la ofrenda, oro, plata, todo para la construcción del templo, David ora al Señor y dice: pero ¿quién soy yo? Así vamos a empezar a orar después de que recojamos las ofrendas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Mis amados, no se puede dar a Dios lo que no es tuyo. No le podemos dar al Dios que lo tiene todo. Y no tenemos derecho de enojarnos cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, e inclusive cuando nos quita lo que poseemos. Job nuevamente lo dijo de la siguiente manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job 1:20. Mira lo que Jesús dice en Lucas 17, 7 al 10.
Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, o sea, estaba trabajando el tipo quizás 8, 10 horas, 12 horas, yo no sé. ¿Acaso su patrón le dice, oh, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sirve mientras como. Luego puedes comer tú. En México diríamos en nuestro léxico, ¡qué sangrón! ¿Sí? No sé cómo lo dirían en su país. Y después dice, ¿y le agradece el amo al sirviente para hacer lo que le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando hayas hecho todo lo que Dios te ha mandado a hacer, y mira que quizás algunos ni han comenzado a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer, pero si tú ya estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, y cuando termines de haber hecho lo que Dios te ha mandado a hacer, Dios todavía no te debe nada. Solo has cumplido con lo que se te pidió que hicieras. Y cuando reflexionas en la manera en que tú y yo fallamos cada día a Dios, te darás cuenta que al final le salimos debiendo a Dios. Dios siempre va a estar obrando y operando en números rojos con nosotros. Porque Él siempre, cada vez que nos da de su favor, cuando nos concede de su gracia, de su bondad, de su misericordia cada día, cuando nos bendice con todo lo que tenemos, cuando nos cuida, tú no sabes de cuántas cosas Dios nos ha cuidado. No es por nuestro mérito y no es por lo que nos lo hayamos ganado, ni es porque Dios nos debe, mis hermanos. Es simplemente por su gracia y su bondad. 1 Corintios 4, 7, Pablo nos reta con estas 3 preguntas. Dice, ¿qué derecho tienes de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como que si no fuera un regalo? Son preguntas, mis amados, que nos debe retar a nosotros. Para terminar, reconozcamos en nuestro corazón la grandeza de Dios. Reconozcamos en nuestro corazón la grandeza de Dios. El versículo 36 termina diciendo, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Este es el resumen perfecto de la cosmovisión cristiana. Así es la manera en que nosotros necesitamos ver la vida. Así es como nosotros debemos de comportarnos como cristianos, mis amados. Este es el resumen perfecto. El humanismo secular que hoy existe, mis amados, inevitablemente falla en entender el significado de la vida porque no acepta el resultado final de nuestra existencia. Pero mis amados, déjame decírtelo de una vez, no se trata de ti, no se trata de mí, todo es acerca de Dios. Jeremías 9 dice, esto dice el Señor, no debe el sabio jactarse en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas, pero los que desean jactarse, si hay algo en que gloriarse, si hay algo en que necesitas levantarte el cuello, que sea en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, ha hablado. Él es el que está en control de todas las cosas, mis amados. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por Él y son para Él. Esta declaración, mis hermanos, afirma la soberanía
de quién es Dios. La soberanía divina significa que Dios tiene la jurisdicción intachable de todas las cosas que existen, han existido y están por existir. Esto te incluye a ti y a mí, nuestra vida. El pastor y teólogo R.C. Sproul escribe lo siguiente. Dice: si hubiera una molécula en este universo suelta fuera del alcance del control soberano de Dios, dice, Dios entonces no sería soberano. Y si no fuera soberano, entonces no sería Dios. Porque todas las cosas que existen y han existido han sido por Él, subsisten por Él y son para Él, mis amados. ¿Qué es lo que Dios hace que sea Dios? Su soberanía, poder y todo de lo que hemos hablado hoy, mis amados. Esta es la culminación de Romanos del 1 al 11, porque todas las cosas provienen de Él, existen por Él y son para Él. Esta es la síntesis, mis amados, de la historia de la humanidad. Mis amados, esto es la razón de nuestra existencia. Mis amados, esta es la historia de nuestra vida y de nuestra salvación. Que todas las cosas existen o provienen de Él, existen por Él y son para Él, mis amados. Dios es la causa primera, última y efectiva de todas las cosas. Dios es la fuente, el sustentador y el que da el significado a todas las cosas, mis amados. Dios es la fuente, la fuerza y el que da el curso a todas las cosas. Dios origina, continúa y termina todas las cosas. En Dios se encuentra el fundamento, ser y propósito de todas las cosas. Dios es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y es el fin, mis amados. Y si nosotros creemos y podemos decir que estas cosas vienen de Dios y que todas las cosas subsisten por Él y son para Él, ¿qué más podemos decir? Pues hay una última cosa: a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y esto es fácil muchas veces decirlo cuando no hay enfermedad, cuando la cuenta bancaria está llena. Esto es fácil decirlo cuando en el matrimonio no hay problemas o los hijos se están portando bien. Es fácil decirlo. Pero ¿qué tal cuando las cosas no están funcionando de la manera que deberían de ser? ¿Aún confías en ese Dios soberano y maravilloso, grande, aunque no entendamos lo que está sucediendo y jamás llegaremos a entenderlo? Aún podemos decir: Señor, todas las cosas existen y subsisten por ti, para ti y por ti. A ti sea la gloria en este lugar, en la circunstancia en que estoy pasando. A ti sea la gloria. Y Señor, en el momento difícil no lo entiendo por qué está sucediendo esto. A ti sea la gloria. Señor, si también que estábamos y ahora qué pasó, yo no lo entiendo, pero a ti sea la gloria, porque tú estás en completo control de todas las cosas. Yo no lo entiendo ni lo entenderé y quizás ni necesito entenderlo, pero Señor, tú sí lo sabes. Tienes un propósito, tienes un plan perfecto en todas las cosas, y por eso a ti, Señor, sea la gloria. Te voy a pedir que te pongas de pie.